Bien, queridos seres, vamos con este segundo vídeo de este tema sobre la encarnación en estos días de el gran verbo de Dios, que es el mismo Weor, y que Weor está unificado al gran jinete del caballo blanco, que es el gran arcángel o el gran ángel Samael, regente de la iglesia de Sardis, que es la iglesia del verbo, la iglesia que regenta la palabra, iglesia que está conectada al chakra del verbo, al chakra laríngeo. Ese Samael es el quinto de los 7, el quinto ángel del Apocalipsis, que está unido a otras potencias magistrales como lo son Joab, como lo es Bator, y por eso su simbre hoy es Samael, Joab, Bator, Weor. Y a su vez, en ese mismo Bodhisattva, en ese mismo cuerpo físico, ha encarnado, porque así era el cumpliciento de esta profecía, el gran arcángel Miguel, que son fuerzas que hacen parte o porcel de un mismo bloque crístico, energético, cósmico, porque Cristo, Miguel y Weor cósmicamente son lo mismo. Son el ejército de la voz, el ejército de la palabra, la encarnación del verbo. Son las fuerzas creadoras y primigenias del cosmos. Son el unigénito de los Elohims creadores, el unigénito hijo del Padre, el hijo de Barbelos, el autogenes, el verbo divino que toma cuerpo físico en los mundos y en las esferas, y que estuvo encarnado en Yeshua ben Pándira y hoy está encarnado en Samael, como Samael Joad Bator Weor de con Miguel. Ese es el quinto ángel del Apocalipsis, que a su vez es ese jinete fiel y verdadero, el jinete apocalíptico del caballo blanco, ese que con justicia juzga y pelea, y que a causa de sus múltiples batallas contra las potencias de la oscuridad y de las tinieblas y del mal, buscando la salvacel y la liberacel de las almas cautivas, esclavas del mal, esclavas del pecado, prisioneras por esos demonios irredentos que las tienen cautivas en las prisiones infernales, y a causa de los combates contra las potencias del mal para ayudar a levantar a los demonios caídos, a los demonios condenados y en sí a todas las criaturas perdidas en estas regiones de dolor y muerte, sus ropas, sus trajes, dice la profecía bíblica, que están teñidas de sangre, porque le ha tocado empuñar en sus magdus la espada de la justicia del cosmos y herir a centenares buscando la libertad de los indefensos, de las almas y de muchedumbres enteras, no solo en esta esfera, sino en incontables mundos del cosmos, porque magna, magnánima, excelsa, extraordinaria y grande es su obra y su odisea salvadora en estas regiones del cosmos, en miles y miles y aún millones de mundos y de esferas. Entonces, esta profecía se ha cumplido. Weor está encarnado
nueva Inti sobre la esfera. Ese jinete del caballo blanco tiene cuerpo físico y está hoy en defensa del pueblo de Dios, levantando la doctrina y la enseñanza regeneradora y salvadora de las almas, la enseñanza que confiere la liberación y la liberación final del alma. Está en pro de derrumbar la oscuridad, la ignorancia y la falsedad en la que se había sumido la humanidad a lo largo de todos estos siglos en los que ha reinado el Kali Yuga, la terrible edad de hierro, el oscurantismo, y que Acuario, la nueva era, ha traído nueva Inti, esta luz y la presencia de los mensajeros de Dios, de los enviados de Dios, que nuevamente pisan la faz de esta esfera. Vuelvo y reitero, se quedarán esperando las humanidades, los religiosos, los cristianos, de que regrese Weor, y resulta que Weor ya está en la esfera, ya está ese verbo de Dios encarnado, porque Yeshua ben Pandira se encuentra en el sol de Alcione, y si hay méritos sobre esta esfera, regresará él en sus carros de fuego para entregar el galardón a quienes hayan salido vencedores y triunfantes en este proceso en el que nos encontramos, en el levantacierto de los dioses caídos y de las perdidas almas, el cumpliciento de la resurrección de los muertos andantes de sobre la faz de esta esfera. Vamos entonces a leer, venerables seres, en el libro de Apocalipsis. Sus mercedes ahí pueden seguir también la lectura, abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo o memoradio 19 y se van a ir al verso 11 y van a empezar a leer. Vamos a leer. Dice así: y vi el cielo abierto. Bueno, vamos a volver a redecir Apocalipsis, capítulo memoradio 19, verso desde el 11 en adelante. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Oigan bien, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el llamado el Verbo de Dios. Aquí no dice en la Biblia que su nombre era Jesús o Yeshua o Jesucristo. No dice otro nombre, dice claramente, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. El simbre, el nombre del gran maestro, de la gran energía, la gran fuerza, la gran conciencia, la gran potencia, como queramos decirle, el nombre cósmico, que es el simbre cósmico, de ese verbo de Dios, es Weor, que quiere decir, Weor es verbo de oro, porque es el verbo de los grandes creadores, la palabra limpia, el verbo de luz,
es la palabra limpia y perfecta de los grandes dioses cosmocratores, el verbo del Padre, el verbo del gran Yod Jebaujé, del gran Hachem, del gran Adonai, el verbo de Cristo Shiloh, el verbo de Jehová Keliun y Aum, el verbo de Melquisedec, el verbo de Miguel, el verbo de Joab, de Samael, el verbo de las jerarquías supremas creadoras de todo cuanto existe. Es el verbo donde está contenida toda la potencia y la fuerza para cristalizar y plasmar las formas, aún en el plano de la dimensión de la tercera dimensión. Entonces, lo que identifica ese verbo es el oro, porque el oro es el emblema de la luz, es el símbolo del sol, es el símbolo de lo más sagrado, de lo más excelso y sublime. El oro representa al Cristo cósmico, representa la forma superior de ese verbo. El oro representa la palabra perfecta de Dios. Entonces, por eso su nombre cósmico es Weor, que equivale a decir verbo de Dios. Ese verbo de Dios ya está encarnado, venerables seres. En el tercer vídeo, que sigue a continuación, o a continuación, vamos a develar, vamos a hablar de la simbología de lo que representan estos versos que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis.